Marcus Holroyd siempre estuvo solo. No de esa manera dramática que uno imagina cuando habla de soledad, no una soledad que se anuncia con lágrimas o con gritos. Era una soledad silenciosa, arquitectónica, construida ladrillo a ladrillo desde el primer día de su vida. Su madre murió cuando él tenía 4 años, pero la verdad es que esa muerte cambió muy poco las cosas. Lady Chatteris había criado a su hijo de la única manera que conocía, que era la misma en que la habían criado a ella, desde la distancia. No era una mujer irresponsable, conviene aclararlo. Se esforzó con orgullo en encontrar a la mejor niñera posible para su heredero recién nacido, una mujer llamada señorita Pym, que ya pasaba de los 50 años y que tenía en su haber cuidado a 2 herederos de ducado y a un vizconde. Una vez que puso al bebé en los brazos de tan experimentada guardiana, recordó brevemente que el conde no toleraba las fresas y que era probable que el bebé tampoco las tolerara, y luego se marchó tranquilamente a disfrutar de la temporada en Londres. En el momento de su muerte, Marcus la había visto exactamente en 7 ocasiones. Lord Chatteris, por su parte, prefería la vida en el campo. Residía con más frecuencia en Fensmore, la enorme y laberíntica casa Tudor, ubicada en el norte de Cambridgeshire, que había sido el hogar de los Holroyd durante generaciones. Pero tampoco es que su presencia marcara una diferencia sustancial en la vida del niño. El conde tenía una filosofía clara respecto a la crianza masculina. Los hijos no merecen atención real hasta que son capaces de sostener una conversación pasablemente inteligente. Fuera de eso, se limitó a asegurarse de que a los 3 años su heredero fuera montado sobre un caballo, por considerar que esa era la única obligación paterna urgente. Tampoco consideró necesario volver a casarse, aunque muchos le advirtieron que debería producir un heredero de repuesto. Cuando miraba a Marcus veía un niño inteligente, de constitución excelente, bien parecido y tan sano como un caballo. No había motivo para suponer que Marcus fuera a meterse en algún jaleo y morir prematuramente, de modo que el conde no vio ninguna razón para someterse a otra ronda de búsqueda de esposa. Decidió, en cambio, invertir en la educación de su hijo, y en eso fue generoso. Marcus tuvo los mejores preceptores. Aprendió el nombre de todas las plantas y animales autóctonos de la región. Cabalgaba como si hubiera nacido sobre una silla de montar. Sus habilidades en esgrima y tiro al blanco estaban bien por encima del promedio. Podía hacer largas multiplicaciones sin desperdiciar una gota de tinta. Leía latín y griego. Todo eso a los 12 años. Y a los 12 años, precisamente, su padre razonó que el niño ya podría ser capaz de mantener una conversación decente. También fue esa la edad en que decidió que Marcus debía dar el siguiente paso en su formación y marcharse a Eton, como todos los Holroyd habían hecho antes que él. Lo que nadie había advertido, ni el conde ni los preceptores, ni la señorita Pym, era que Marcus no tenía un solo amigo. Ni uno. En el norte de Cambridgeshire, no había niños con los que pudiera jugar. La familia noble más cercana eran los Crowland, y solo tenían hijas. La siguiente mejor familia era de la aristocracia rural, pero sus hijos no tenían la edad conveniente. Lord Chatteris no iba a tolerar que su heredero se relacionara con los hijos del panadero, así que contrató más preceptores. Un niño muy ocupado no puede ser un niño solitario, razonaba el conde. Y así fue como Marcus llegó a Eton, sin saber absolutamente nada de cómo relacionarse con otros seres humanos de su misma edad. El primer día en Eton, mientras todos los demás niños corrían de aquí para allá como un atajo de salvajes, según la descripción de la ayuda de cámara de su padre, que fue a dejarlo, Marcus se mantuvo aparte. Intentaba no parecer sorprendido. Intentaba aparentar que él quería estar solo, que esa era su elección y no su condena. Miraba hacia otro lado. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Pero Daniel Smythe Smith sí sabía. Daniel Smythe Smith era el heredero del condado de Winstead y tenía 5 hermanas y 32 primos de primer grado, entre chicos y chicas. Si había un niño en el mundo que supiera exactamente cómo relacionarse con cualquier persona en cualquier circunstancia, ese niño era Daniel. A las pocas horas de llegar a Eton, ya era el rey indiscutible entre los alumnos menores. Tenía don de gentes, una sonrisa franca, una simpática seguridad en sí mismo y una absoluta y refrescante falta de timidez. Era un líder nato, capaz de tomar decisiones con la misma velocidad con que hacía bromas. Lo asignaron al catre junto al de Marcus. No tardaron en hacerse amigos.
Y cuando llegaron las primeras vacaciones, Daniel lo invitó a pasar los días festivos en su casa. Whipple Hill, la propiedad de los Smythe-Smith, no estaba muy lejos de Windsor, así que a Daniel le resultaba fácil volver con frecuencia. Marcus, en cambio, vivía en el extremo norte de Cambridgeshire, a más de un día de viaje. Y su padre nunca volvía a casa en las vacaciones poco importantes, ni veía ningún motivo para que su hijo lo hiciera. Así que cuando llegaron las siguientes vacaciones, y Daniel volvió a invitarlo, Marcus fue. Y otra vez más. Y así siguió hasta que empezó a pasar más tiempo con los Smythe-Smith que con su propia familia, aunque su familia, hay que reconocerlo, consistía básicamente en una sola persona. Incluso, llegó a conocer a Honoria. Honoria era la hermana menor de Daniel, la última de la familia, separada de los demás por unos buenos 5 años. Un abismo enorme cuando uno tiene 6 y los demás tienen 11. Sus 3 hermanas mayores ya estaban casadas o comprometidas. Charlotte, que tenía 11 años, no quería tener nada que ver con ella. Y Daniel tampoco, aunque en su ausencia Honoria le había tomado un cariño ridículo y desproporcionado, de manera que cada vez que él llegaba a casa, lo seguía por todas partes como un cachorrito. Marcus lo recuerda todavía. Iban de camino al lago, intentando eludirla. Daniel fue muy claro en su estrategia: no establecer contacto visual. Si uno se daba por enterado de la presencia de Honoria, se acababa todo. Caminaban a paso enérgico, mirando al frente. La última vez que ella los acompañó a pescar, les volcó el bote con los gusanos y los perdieron todos. Pero entonces ella empezó a gritar el nombre de Daniel, y cuando esto no funcionó, pronunció el nombre de Marcus con una voz tan patética, tan desolada, que él no pudo evitar girarse. Fue en ese momento cuando Daniel lanzó su famoso gemido de derrota. Ya estaba perdido. Honoria llegó corriendo, y se detuvo con un último bote, preguntando qué iban a hacer. Daniel gruñó que iban a pescar, y que ella no venía. Ella respondió que a ella también le gustaba pescar. Él dijo que a él también, sin ella. Entonces a Honoria se le arrugó la cara, en un gesto que podía desembocar en llanto, y Marcus intervino. Porque lo único que le parecía verdaderamente importante en ese momento era que ella no llorara. Daniel aseguró que estaba fingiendo. Honoria aseguró que no estaba fingiendo. Y entonces se frotó el ojo con la mano y comenzó a retorcerse, anunciando que le había entrado algo en el ojo. Daniel, con malicia estratégica, sugirió que igual era una mosca. Ella chilló. Daniel reconoció que tal vez eso no fue lo mejor que pudo decir. Marcus tomó el control de la situación. Le cogió las manos, se las puso en las sienes y le inmovilizó la cabeza. Le dijo su nombre con firmeza. Le explicó que no tenía ninguna mosca, que debió ser una pestaña. Ella abrió la boca formando una pequeña O de asombro y se quedó quieta. Y entonces ella le preguntó si podía ir con ellos. Daniel dijo que no. Marcus dijo que estarían muy ocupados. Ella dijo por favor. Marcus emitió un gemido. La niña se veía muy triste, con las mejillas mojadas, el pelo castaño claro cayéndole lacio hasta los hombros, y esos ojos grandes de un azul casi púrpura, brillantes por las lágrimas. Y Marcus cedió. Honoria pegó un salto que lo hizo pensar en un gato sorprendido, y le dio un abrazo impulsivo, corto, afortunadamente. Luego le cogió la mano, y eso fue algo totalmente nuevo para Marcus. Él no recordaba ni una sola vez que alguien le hubiera cogido la mano. Su niñera prefería cogerle la muñeca, para sujetarlo mejor. ¿Su padre? ¿Su madre? ¿Alguna vez antes de morir? Le retumbaba el corazón y notaba resbaladiza la pequeña mano de Honoria, lo que debía ser por el sudor, casi con seguridad el suyo propio. Fue un extraño y bastante desagradable revoloteo en el pecho que, con el tiempo, comprendería que era algo completamente distinto a lo que entonces creyó que era. La pesquería resultó ser un desastre moderado. Honoria volcó con un casual puntapié los 2 primeros peces que Daniel había sacado del lago, devolviéndolos al agua. Y durante todo el trayecto de vuelta habló sin parar de que no le gustaba el pescado, que olía mal y tenía un sabor horrendo, aunque si le gustara, que no le gustaba el pez rosado que Marcus había sacado se veía bastante grande. Aunque claro, ella no comía pescado, pero si comiera, su madre sí que lo comía, y seguramente le gustaría uno rosado. Aunque a Charlotte no le gustaba el rosa, porque decía que la hacía verse demacrada, y ella no sabía qué quería decir demacrada, pero tenía que ser algo desagradable, y a ella le gustaba el lavanda, porque hacía juego con sus ojos.
Daniel y Marcus exhalaron suspiros idénticos. Más tarde, cuando Honoria les pidió formalmente que aceptaran la invitación a un té con sus mejores muñecas, Marcus declinó con la mayor cortesía posible, explicando que tenía planes con Daniel. A Honoria se le contrajo la cara. Los labios le temblaron. Y aunque Marcus no quería herirle los sentimientos, había ciertos límites que un chico de 12 años simplemente no podía cruzar, y el té con muñecas era uno de ellos. Honoria se puso roja de furia, se giró a su hermano y le dijo que lo odiaba. Luego se volvió a Marcus y le dijo que lo odiaba a él también. Sobre todo a Marcus. Le gritó que lo odiaba 2 veces más antes de salir corriendo hacia la casa con sus flacas piernas. Daniel la observó alejarse, y entonces hizo un gesto de asentimiento. Te odia. Eres oficialmente un miembro de la familia. Y lo fue. Desde ese momento, lo fue. Hasta la primavera de 1821, cuando Daniel lo estropeó todo. Pero eso vendrá después. Primero hay que hablar de marzo de 1824, de una lluvia que caía con la fuerza de un diluvio sobre las calles de Cambridge, de zapatos arruinados, y de un toldo que olía a mojo, y de una joven que se preguntaba si su situación podía empeorar. Honoria Smythe Smith tenía 21 años y estaba desesperada. Desesperada por encontrar marido, desesperada por tener un día soleado, desesperada por un par de zapatos nuevos que no estuvieran empapados. Estaba sentada en un banco de piedra fuera del tobacco shop para caballeros distinguidos del señor Hilleford, con la espalda contra la pared, intentando protegerse bajo el único toldo disponible en el lado sur de la calle principal de Cambridge. El toldo olía a mojo. La pared de la tienda desprendía una sospechosa sustancia negra que olía a muerto. El cielo se oscurecía más y más con cada minuto que pasaba, y ella sabía, por ser una experta involuntaria en el clima inglés, que en cualquier momento el viento levantaría la lluvia y dejaría completamente inútil su pequeño refugio. Tenía los pies mojados. Tenía frío. Sus acompañantes en esa excursión de compras, Cecily Royal, sus primas Sarah e Iris, y otras más estaban felizmente refugiadas en la tienda de la señorita Pilaster, al otro lado de la calle, un establecimiento que olía a pétalos de rosa y velitas de vainilla. Honoria se había quedado demasiado tiempo mirando el escaparate de una librería, y cuando quiso cruzar la calle los cielos se abrieron y no tuvo más remedio que buscar el toldo más cercano, que resultó ser el del señor Hilleford, quien, a diferencia de la señorita Pilaster, no vendía perfumes, sino que cultivaba moho. Así estaba la vida. Entonces escuchó su nombre. ¿Honoria? Marcus Holroyd, el conde de Chatteris, perfectamente seco y cómodo dentro de su lujoso coche. Ella sintió bajar la mandíbula, aunque en realidad no sería capaz de explicar por qué la sorprendía. Marcus vivía en Cambridgeshire. Si alguien tenía que toparse con ella en el preciso momento en que parecía un roedor mojado con el pelaje enmarañado, ese alguien tendría que ser él. Él la miró con ese ceño ligeramente condescendiente tan característico suyo y le señaló que debía de estar congelada. Ella respondió, con toda la dignidad que le quedaba, que estaba algo fresco. Él le preguntó qué hacía ahí. Ella respondió que estropeando zapatos. Sube, le dijo él. Sin por favor. Sin ningún cortés añadido. Solo sube. Otra chica quizás se habría indignado por el tono. Honoria conocía a Marcus desde que tenía 6 años. Tenía frío, tenía los pies mojados, y valoraba más su comodidad que su orgullo. Subió. En el interior cálido del coche, le explicó que estaba en Cambridge con las Royal y sus primas, que llevaban 5 días visitando la ciudad, que habían asistido a clases en la universidad. La única manera que tenía una mujer de acceder a esas aulas era siendo sobornado el profesor correspondiente, y 2 habían aceptado y que el plan era reunirse con los caballeros universitarios que en esa época del año todavía no habían marchado a Londres. Marcus escuchó con esa atención reservada y ligeramente irónica, que era su marca distintiva. Le preguntó amablemente si pensaba ir a Londres para la temporada, y cuando ella respondió que por supuesto, que estaba desesperada por encontrar marido ese año, él repitió la palabra con una expresión de leve incredulidad. No era que él no entendiera la situación, sino que le costaba creer que la situación fuera tan grave como ella la describía. Honoria intentó explicarle lo que realmente buscaba. No el anillo en el dedo ni la gloria social. Quería su propia casa, una familia numerosa,
hijos bulliciosos que no se preocuparan demasiado por los modales. Estaba harta del silencio de su hogar, del sonido de sus propios pasos resonando en los suelos vacíos. Marcus dijo, con ese tono condescendiente que tanto la sacaba de quicio, que su vida no podía ser tan horrorosa. Ella apretó los dientes y dejó el tema. Pero entonces él sacó de una caja a sus pies algo que cambió el registro de la conversación por completo. Pasteles de chocolate de la pastelería Flinde, que estaba de camino a Fensmore. Le preguntó si seguía gustándole el chocolate. Ella respondió con una sola palabra, suspirada, que decía todo. Siempre. Y durante unos minutos felices fueron Marcus y Honoria otra vez, como habían sido en Whipple Hill. Dos personas que compartían el mismo placer silencioso ante un buen postre, recordando la tarta que una vez hizo la cocinera y que el perro de la familia, Buttercup, logró arruinar de alguna manera en la que ambos sospechaban que Daniel tuvo algo que ver. Marcus recordó que alcanzó a probar un bocado. Honoria reconoció que ella no llegó a probar nada, pero que olía divinamente. Y se rieron juntos. De esa manera cómplice que solo existe entre las personas que comparten un pasado largo y sin pretensiones. Marcus comió su pastel de un solo bocado. Honoria fue tomando el suyo lentamente, saboreando cada pequeña porción. Siempre hacías eso, dijo él. Comerte lentamente el postre, para torturarnos. Me gusta hacerlo durar, respondió ella, encogiéndose de hombros con descaro. Si te sientes torturado, es problema tuyo. Él la llamó cruel. Ella le confirmó que sí, con él siempre. Fue un momento tan natural, tan cálido, que ambos lo notaron sin nombrarlo. Le gustaba ese Marcus, el antiguo Marcus que prácticamente vivía en Whipple Hill y hacía de árbol en las horrorosas pantomimas familiares. Ese Marcus había estado ausente estos últimos años, reemplazado por el hombre silencioso y ceñudo al que el mundo conocía como Lord Chatteris. Cuando ya se preparaba para bajar del coche, Marcus le dijo que pasaría a verla al día siguiente. Ella se quedó inmóvil, doblada en una posición incómoda, y le preguntó qué había dicho. Él arqueó una ceja con fingida inocencia y confirmó que pasaría a visitarla, si no le molestaba a la señora Royal. Honoria sabía perfectamente bien que a la señora Royal no le iba a molestar en absoluto que un conde soltero de menos de 30 años visitara su casa. Le habría resultado difícil hasta impedírselo. Consiguió decir que seguramente sería muy agradable y bajó del coche. Pero antes de alejarse lo oyó decir, de manera casi abrupta, que hacía demasiado tiempo que no la veía. Y luego, más abruptamente aún, que se alegraba de que estuviera bien. Ella encontró esas palabras inesperadas de una manera que no podría haber explicado. Pero las encontró, profundamente inesperadas. Al día siguiente, Marcus envió sus disculpas. Un lacayo llevó una nota directamente a Honoria, no a la señora Royal, explicando brevemente que se había presentado algo urgente en su casa y que no podría venir esa tarde. Honoria leyó las 3 frases cortas con una mezcla de alivio y decepción que se negó a examinar demasiado. Luego escribió ella misma la invitación que la señora Royal le había pedido que redactara para el fin de semana en Brixton, y lo hizo a su manera. Le explicaba a Marcus que la señora Royal le había pedido que le invitara para una tarde en su propiedad de campo, que habría 4 damitas y 4 caballeros universitarios, y le rogaba por favor que no aceptara. Porque él se iba a sentir fatal. Y ella se iba a sentir fatal preocupada por lo mal que él se sentía. Con todo su afecto, etcétera, etcétera. Honoria. Era el tipo de carta que solo Honoria podría escribirle, y Marcus lo supo en el instante en que la leyó. Le vino un ataque de risa, lo selló sus labios, mandó sus disculpas a la señora Royal, y se quedó sentado en su despacho en Fensmore, esa noche, bebiendo sidra caliente y releyendo la nota con una sonrisa. Solo Honoria le escribiría rogándole que declinara la invitación incluida en el párrafo anterior. Decidió, sin embargo, que aunque no asistiría a la reunión formal, encontraría la manera de saber quién era el caballero en quien Honoria había puesto la mira. Tenía la promesa que le hiciera a Daniel, y esa promesa no había expirado. Así que se pondría a caminar por los senderos que bordeaban las propiedades de Fensmore y Brixton, y si por casualidad se encontraba con Honoria y sus amigas, pues bien, podría conversar el tiempo suficiente para obtener la información necesaria. El domingo a mediodía, en Brixton, Honoria estaba convencida de que había hecho una buena elección.
Gregory Bridgerton era el candidato perfecto. Habían cenado juntos la noche anterior. Él había sido encantador, amable, cortés, con el mismo sentido del humor que ella. No dio señales de haberse enamorado perdidamente, pero tampoco pareció conquistado por ninguna de las demás. Era el hijo menor, lo que significaba que las damitas que cazaban títulos no lo considerarían una opción prioritaria. Y necesitaba una dote, y ella tenía una. Lo único que faltaba era hacerle comprender a él que formaban la pareja perfecta. El plan le vino esa mañana en la iglesia, mientras los caballeros se las arreglaban para no ir al servicio. No era un plan complicado. Necesitaba un día soleado, un sentido de la orientación razonablemente funcional, y una pala. El día soleado no fue ningún problema. El sentido de la orientación sería más complicado, pero había hecho una caminata por el bosque el día anterior y creía poder encontrar el camino de vuelta. La pala fue el mayor desafío. Hasta que en el jardín de Brixton encontró una pequeña pala de jardinero que los jardineros habían dejado olvidada cerca de un rosal. No era una verdadera pala, pero serviría. Encontró el lugar apropiado en el sendero del bosque. Cavó un hoyo, no muy grande pero suficiente para meter un pie. Lo probó. Luego rodeó el agujero con montoncitos de tierra suelta para que pareciera una madriguera de topo, y escondió la pala bajo un montón de hojas secas. El plan era simple. Cuando Gregory Bridgerton pasara por el sendero, y los caballeros habían mencionado que pasarían la mañana cazando, ella fingiría haber tropezado, caería con elegancia, y él acudiría a socorrerla. Lo que Honoria no sabía era que alguien la había visto todo el tiempo. Marcus Holroyd, siguiendo el sendero que cruzaba aquí y allá por el límite entre Fensmore y Brixton, la había visto arrodillarse en el suelo y cavar. Retrocedió instintivamente y se ocultó detrás de un árbol. La vio probar el hoyo con el pie. La vio esconder la pala bajo las hojas. La vio rodear el agujero de tierra. Comprendió lo que estaba construyendo. Una falsa madriguera de topo para provocar una caída fíngida, y se quedó donde estaba, observando. La escena que siguió fue, para él, sorprendentemente entretenida. Honoria esperó durante varios minutos, recitando algo en voz baja que por la expresión al arrugarse la nariz, resultó ser un poema cuyo final no recordaba. Luego bailó una corta giga. Luego bailó un vals, con los brazos en posición como si tuviera una pareja invisible. Y bailaba con una gracia genuina, descuidada, completamente ajena a cualquier observador. Con su vestido verde claro entre los árboles, parecía casi una ninfa. Fue entonces cuando escucharon pasos acercándose por el sendero. Honoria los oyó y reaccionó con una rapidez que revelaba muchas horas de pantomimas familiares bien practicadas. Corrió hasta el hoyo, metió el pie, se acuclilló, se dejó caer al suelo y acomodó el cuerpo en la posición más airosa que le permitía la situación. Esperó más, y cuando los pasos ya estaban lo bastante cerca, lanzó un grito de dolor convincente. Pero nadie llegó. Los pasos se desviaron, o pertenecían a alguien que no había tomado el sendero exacto. Honoria esperó un poco más. Emitió un segundo grito, esta vez más débil. Nadie apareció. «Maldita sea», masculló por fin, sacando el pie del hoyo. Y entonces Marcus se echó a reír. Fue un error. Lo sabía en el momento en que ocurrió. El silencio del bosque amplificó su risa y Honoria preguntó, sobresaltada, ¿quién andaba ahí? Él salió de detrás del árbol para que ella pudiera verlo, levantando la mano en un gesto de saludo que esperaba fuera tranquilizador. Su cara era todo lo que Marcus podría haber deseado como recompensa por haber esperado pacientemente. Reflejaba agravio, humillación, y él no lograba discernir cuál era el sentimiento dominante. Ella le exigió que dejara de reírse. Él dijo que lo sentía, que no era verdad, y ella lo sabía, pero lo dijo de todas formas. Luego, le tendió la mano para ayudarla a levantarse, que era lo caballeroso. Cuando estuvo de pie comenzó a limpiarse la tierra de la falda, pero la tierra estaba húmeda, y el barro se había pegado, de modo que renunció, y lo miró fijamente. «¿Cuánto rato llevas ahí escondido?» «Más del que tú querrías», respondió él. Ella emitió un gemido cansino. «Supongo que no querrás guardarme el secreto». «No diré una palabra», le prometió. «Pero, ¿a quién querías atraer?» Ella rehusó responder.
Él argumentó que le había dejado lisiado. Fue un golpe bajo, pero efectivo. Finalmente ella cedió. Gregory Bridgerton. El hijo menor. El que estaba soltero. Marcus la escuchó con atención. Consideró la información. Y luego, para sorpresa de ella, dijo que no se le ocurría nada objetable en Gregory Bridgerton. Podría ser un buen partido. Ella lo tenía con ella su bendición. Honoria lo miró desconfiada, preguntando por qué necesitaba su bendición. Él respondió que no la necesitaba, pero que tan doloroso era recibirla. Estaban sentados en un tronco caído cuando la conversación derivó hacia algo más serio. Ella tenía 21 años, lo cual a él le pareció imposible. Ella recordó que el año anterior había habido varios caballeros que parecían interesados y que sin embargo nunca dieron el paso de proponerle matrimonio. No entendía por qué. Él se arregló la corbata y desvió la vista. Luego ella le preguntó, con cierta frustración, por qué había estado mirándola ceñudo toda la temporada anterior. Él le aseguró que no era su intención haberlo hecho, al menos no mirarla a ella con desaprobación. Podría haber mirado ceñudo a alguno de sus pretendientes, reconoció, tropezando en sus propias palabras. Ella lo captó al instante. Le dijo que lo estaba espiando. Él lo negó. Dijo que ella simplemente estaba en Londres, y él también, que las veía a todas. Y luego, antes de darse cuenta, añadió que ella era la única que él recordaba. Ella se quedó inmóvil con esa expresión suya, cavilosa, solemne, que siempre lo hacía sentirse expuesto. Era una niña que había crecido viendo más lejos de lo que nadie esperaba, y se había convertido en una mujer que hacía exactamente lo mismo. Lo entendía de una manera que ni él mismo se entendía. Fue un momento de vulnerabilidad que ninguno de los dos nombró. Ella sugirió amablemente que podría presentarle a algunas damitas, si él quería conocer gente nueva en Londres. Él dijo que no era necesario, que ya se las habían presentado, que sencillamente no le gustaban las temporadas en Londres. Su voz salió más alta y brusca de lo que pretendía. Se sintió un poco tonto. Y luego pisó la madriguera. En el momento en que Honoria se giró demasiado rápido para marcharse, perdió el equilibrio en la tierra húmeda. Marcus se lanzó instintivamente hacia ella para sostenerla. Y en ese movimiento su hombro chocó contra el vientre de ella. Los dos perdieron el equilibrio por completo y cayeron al suelo. Él encima de ella. Fue un golpe sordo en la tierra mojada. Marcus se incorporó apoyándose en los codos, para quitarle algo de su peso de encima, y la miró. Ella tenía los labios entreabiertos, los ojos aturdidos, intentando recuperar el aliento. Y él, en ese preciso instante, hizo lo que haría instintivamente cualquier hombre en su lugar. Bajó la cabeza y la besó. Fue un momento que duró un suspiro, tan breve que casi podría haberse cuestionado si ocurrió, y al mismo tiempo tan definitivo que nada de lo que viniera después podría borrarlo. Honoria apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Ese era Marcus. Ese era realmente Marcus inclinándose sobre ella cuando él ya se había apartado, soltando una serie de maldiciones que revelaban cuánto le incomodaba lo que acababa de hacer. Intentó incorporarse, dio un paso atrás y pisó exactamente en el centro de la maldita madriguera por segunda vez. El golpe fue real esta vez. Cayó al suelo con fuerza, y la expresión en su cara cuando Honoria se incorporó apoyada en los codos era la de alguien que sufre un dolor genuino y considerable. Ella se puso de pie de inmediato y se acercó, disculpándose, sintiéndose culpable, porque era culpa suya en todos los sentidos posibles. Él tenía el tobillo torcido. Se lo confirmó con un gruñido cuando ella le preguntó. Lo que no pudieron determinar fue la gravedad real del daño, porque aunque ella le ofreció ayudarle a quitarse la bota, y lo intentó con toda la fuerza que pudo reunir el tobillo, estaba tan hinchado que la bota no cedió. Marcus hizo un sonido comparable al que hace un animal justo antes de ser sacrificado. Y finalmente ella tuvo que reconocer la derrota. No lograría quitársela. Tendría que cortarla en casa. La expresión de dolor en la cara de él al escuchar eso no tenía nada que ver con el tobillo. Después de varios intentos fallidos de ponerse de pie solo y de caminar sin apoyo, Marcus tuvo que aceptar lo inevitable. Necesitaba ayuda. Honoria le rodeó la cintura con el brazo y él apoyó el peso en sus hombros. La distancia hasta Fensmore era de 3 millas, lo que inmediatamente quedó descartado. La alternativa era la casa de los Royal, pero eso implicaba presentarse ante la señora Royal en ese estado, y la perspectiva de que un conde soltero y lesionado cayera literalmente en manos de aquella mujer
resultaba escalofriante para ambos. Así que Honoria lo acomodó en un tronco caído, y acordaron que ella volvería corriendo a Brixton. No corriendo, insistió él, caminando rápido, porque no quería que ella también acabara con el tobillo torcido para enviar recado a Fensmore, específicamente a Jimmy, el jefe de los mozos de establo, quien sabría qué hacer. Antes de marcharse, ella le preguntó si estaría bien solo mientras esperaba. Él miró hacia el cielo. Cayó la primera gota de lluvia. Honoria llegó a Brixton empapada hasta los huesos. La lluvia había comenzado 5 minutos después de que dejara a Marcus sentado en el tronco, suave al principio, y luego torrencial. Entró en la casa por la puerta de servicio, que estaba cerrada. Tuvo que dar la vuelta hasta la entrada principal, y casi cayó al vestíbulo empujada por las prisas y la angustia. Sarah la encontró primero, y comenzó a hacerle preguntas a la velocidad de una metralleta. La señora Royal apareció segundos después. Honoria los detuvo a todos con una sola palabra. Necesitaba papel. Tenía que escribir una carta, ahora mismo. Los dedos se le negaban a funcionar por el frío. Sarah la sentó ante el escritorio del vestíbulo. Tomó la pluma en su nombre y escribió al dictado mientras la señora Royal hacía comentarios que nadie había pedido. El mensaje iba dirigido a Jimmy en Fensmore. Lord Chatteris estaba en el sendero hacia Brixton, a unas 3 millas de la casa, con un tobillo lastimado. Que enviaran ayuda. La señora Royal quería trasladar al conde a Brixton. Honoria se negó con firmeza. Él había pedido que enviaran recado a su propia casa, y así se haría. Cada minuto de discusión era un minuto más de lluvia sobre Marcus. La señora Royal finalmente cedió y envió a su jinete más rápido. Sarah arrastró a Honoria escaleras arriba para que se bañara y cambiara. A la mañana siguiente, Honoria durmió 12 horas seguidas, cubierta de edredones con un ladrillo caliente a los pies, y cuando Sarah entró a despertarla, le confirmó que habían recibido recado de Fensmore. Marcus había llegado bien a su casa. Pero Honoria seguía preocupada. Él había estado bajo la lluvia mucho más tiempo que ella. Y cuando fue a verle al día siguiente, acompañada por Cecily Royal como carabina, lo que encontró en Fensmore confirmó sus peores intuiciones. Marcus estaba claramente enfermo. Estaba de pie en el salón cuando ellas llegaron, haciendo un esfuerzo visible por parecer presentable, y la primera cosa que Honoria dijo fue que tenía un aspecto horroroso. Él le respondió que a él también le alegraba verla. Durante la visita bebieron té, la señora Weatherby, el ama de llaves de Fensmore, una mujer de profunda lealtad y afecto genuino hacia el conde, desde que éste era un niño se unió a ellos. Reconoció inmediatamente a Honoria como la hermana del señorito Daniel, y le confió que se alegraba muchísimo de que estuviera allí. Marcus tuvo varios accesos de tos durante la visita, cada uno más prolongado que el anterior, hasta que finalmente Honoria insistió en que volviera a la cama. Cuando ya estaban instaladas en el coche de vuelta, Cecily observó la escena con la satisfacción del que ha estado tomando notas, y anunció su predicción. 1 mes. Ese era su pronóstico para que Lord Chatteris hiciera una proposición de matrimonio. Honoria casi se atragantó. ¿A quién? A ti, boba. El resto del trayecto fue un ejercicio en negación. Honoria repitió en varias variaciones que entre Marcus y ella no había nada de ese tipo, que él había sido como un hermano para ella, que nunca se casarían. Solo después, cuando ya estaba en silencio, se dio cuenta de que había usado el pasado. Había sido como un hermano, como si ya no lo fuera. Y si ya no era un hermano para ella, entonces, ¿qué era? Honoria volvió a Londres al día siguiente. Había ensayos para preparar, una modista a quien visitar, temporada que comenzaba. Su prima Marigold le informó con autoridad que ese año el rosa estaba causando furor, aunque había que distinguir entre prímula, amapola y rubí. Las pulseras eran absolutamente esenciales. Nadie podría presentarse en sociedad sin un montón de pulseras. Honoria estaba considerando cuál sería su matiz preferido de rosa, prímula, para no complicar demasiado las cosas cuando llegó una carta de Fensmore. Supuso que era de Marcus. Pero cuando desdobló la hoja, reconoció que la letra era demasiado femenina para ser la de él. Leyó con el ceño fruncido. La carta era de la señora Weatherby. El ama de llaves le explicaba, con la discreción y urgencia combinadas de alguien que sabe que está transgrediendo protocolos, pero que considera que no tiene otra opción, que Lord Chatteris no estaba bien.
Tenía fiebre desde hacía 3 días. La noche anterior había estado casi inconsciente. El doctor venía cada tarde, pero no aconsejaba nada más que esperar y observar. La señora Weatherby sabía que era ella quien debía comunicárselo a alguien, porque el conde no tenía ningún familiar, y él siempre había hablado muy bien de la familia Smythe-Smith. Honoria dejó la carta en la mesa y miró la hoja durante un largo momento. «¡Madre!», gritó, y echó a andar por la casa. Lady Winstead apareció en lo alto de la escalera, abanicándose. Honoria subió a toda prisa y le puso la carta en las manos. Su madre la leyó rápidamente y arrugó los labios de preocupación. Honoria no le dio tiempo a protestar. Tenían que partir hacia Fensmore. Inmediatamente. Ese mismo día. Lady Winstead planteó objeciones razonables. No eran familiares de Marcus. Era irregular. Quedaría arruinada la reputación de Honoria. El viaje necesitaba planificación. Honoria respondió a cada una con la misma argumentación. Él podría estar moribundo, no tenía a nadie, y si su madre no venía, ella iría sola. Fue esa última amenaza la que movilizó a Lady Winstead de una manera que ninguna cantidad de ruego habría conseguido. 45 minutos después, estaba lista, con el equipaje hecho y su doncella a su lado, esperando a Honoria en el vestíbulo. El viaje al norte de Cambridgeshire se puede hacer en un día si uno parte temprano y viaja sin parar. Era cerca de la medianoche cuando el coche se detuvo frente a las puertas de Fensmore. Lady Winstead se había quedado dormida en algún punto al norte de Saffron Walden, pero Honoria había permanecido completamente despierta, tensa y alerta desde el momento en que el coche tomó el largo camino de entrada. No esperó a que nadie bajara a ayudarla. En segundos había abierto la portezuela y subía a toda prisa la escalinata de entrada. Estuvo varios minutos golpeando la aldaba antes de que el mayordomo, Springpeace, se llamaba abriera la puerta con una vela en la mano. Honoria le dijo que la señora Weatherby le había escrito, que necesitaba ver al conde inmediatamente. El mayordomo, con la dignidad intacta pese a la hora y a haber sido sacado de la cama, le explicó que eso era imposible. El conde estaba durmiendo. A Honoria se le paró el corazón. Por un terrible segundo creyó que quería decir otra cosa. Luego el mayordomo aclaró que simplemente no lo despertaría a esa hora de la noche, y Honoria soltó el aliento que había retenido con una gratitud tan vehemente que le cogió las manos al desconcertado hombre. Identificándose correctamente, Lady Honoria Smythe-Smith, su madre la condesa de Winstead, esperaba en el coche, consiguió que todo cambiara en segundos. El mayordomo se transformó, la condujo al interior. Envió a un lacayo a atender a Lady Winstead y a preparar habitaciones. Y Springpeace le apretó las manos, con sus dedos deformados por el reumatismo, y le dijo que se alegraba muchísimo de que estuviera allí. En sus ojos había una urgencia, una gratitud, que iba más allá de la mera cortesía. La señora Weatherby la recibió al pie de la puerta del dormitorio de Marcus. «No está bien», le advirtió, con la franqueza directa de alguien que ya no tiene energía para suavizar la verdad. «Prepárese para eso». Honoria asintió, aunque el movimiento le salió torpe y tenso. La señora Weatherby giró lentamente el pomo y la puerta se abrió sin ruido. Hacía un calor sofocante dentro. Las cortinas estaban cerradas. Debajo de una montaña de mantas y edredones, Marcus yacía inmóvil. Honoria avanzó despacio, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la penumbra. Se inclinó hacia él. Tenía la piel brillando de sudor, el color del que sudó demasiado durante demasiado tiempo. Respiraba. Eso era lo primero que ella necesitaba constatar. Y su respiración sonaba relativamente normal. Decidió en ese momento que se quedaría con él esa noche. La señora Weatherby protestó, pero sin verdadera convicción. Honoria le explicó que alguien tenía que estar con él, que no debía pasar la noche solo. El ama de llaves asintió, agradecida hasta los huesos. Le recordó que la habitación debía mantenerse caliente por órdenes del doctor, y salió. Honoria arrastró una silla hasta el lado de la cama y se sentó. Estaba haciendo algo, aunque ese algo fuera simplemente estar presente. Y eso, al menos, lo podía hacer bien. Esa noche fue larga y calurosa y extraña. Marcus despertó en algún momento de la madrugada, miró hacia la penumbra con los ojos brillantes de fiebre, y dijo su nombre con la voz pastosa y confusa del que no está completamente seguro
de que lo que ve sea real. «¿Honoria? ¿Qué haces aquí?» Ella le explicó que la señora Weatherby le había escrito que había venido tan pronto como pudo, que su madre estaba en la casa. Él intentó procesar esa información a través de la niebla de la fiebre. Le pidió agua. Ella le ayudó a incorporarse, le puso el vaso en los labios, le limpió el agua que se derramó por el mentón con la palma de la mano porque no tenía pañuelo. Él la miró y dijo que la había tocado antes, que la había sentido en el hombro. «Eso fue hace solo unos minutos», dijo ella. «¿Sí?», respondió él, como procesando esa información desde muy lejos. Le dijo que llevaba varias horas en la habitación. Él asintió levemente. Y luego, con la voz más honesta que tiene un hombre cuando la fiebre le ha quitado todos sus escudos, le dijo que le agradecía que estuviera ahí. Fue a la ventana cuando él se lo pidió. Las órdenes del doctor eran claras. Calor, sin corrientes de aire. Pero él le dijo que no podía respirar. Y lo dijo con una voz tan sin defensas, tan suplicante, que ella fue a abrir la ventana. «Solo un poco», le dijo. Y que no se lo dijera a nadie. Él prometió que no lo haría. El fresco de la noche entró por la abertura, y Marcus cerró los ojos con algo que podría haberse confundido con alivio. Honoria le habló durante horas. Le contó cosas sin importancia, porque las cosas sin importancia eran las que había que contar a alguien que lucha con la fiebre. Que ella nunca había tenido fiebre, que su madre decía que eran horrendas, que siempre le gustaba dormir en habitaciones frías bajo muchas mantas. Le habló de los abanicos de su madre, que los perdía constantemente. Le habló de las veladas musicales Smythe-Smith, con esa mezcla de humor y afecto genuino que era tan característica de ella. Marcus escuchó desde algún lugar entre el sueño y la vigilia, sin poder abrir los ojos del todo, pero consciente del sonido de su voz. Era como un ancla. En el peor de los momentos, cuando la fiebre los zarandeaba y los pensamientos se volvían incoherentes, la voz de ella era lo único que permanecía constante, real, tangible. Luego, en la madrugada, el mundo empeoró. La fiebre volvió con más intensidad. Él se agitó, se retorció, comenzó a decir palabras sin sentido. Honoria intentó ponerle un paño mojado en la frente, y él la empujó. Ella lo intentó otra vez, y él se incorporó de golpe, chocando sus cabezas. «Ah, no, no», dijo ella, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Y con eso quiero decir que no te vas a morir». Puso todo su peso sobre él para mantenerlo acostado, y siguió intentando refrescarle la frente, el cuello, el pecho, mientras él luchaba contra ella con la mitad de sus fuerzas. Lo insultó suavemente por lo difícil que estaba haciendo. Le prometió que si se calmaba se sentiría mejor. Le explicó lo que estaba haciendo y por qué. Pero él era más fuerte que ella incluso en ese estado, y en un movimiento brusco la lanzó por encima del pie de la cama. Cayó sobre la alfombra. Se puso de pie de inmediato, dispuesta a recomenzar. Fue entonces cuando vio la pierna. Cuando levantó las mantas para ver cómo estaba, la realidad la golpeó con la fuerza física de algo que choca. La pantorrilla de Marcus tenía una herida larga y fea, hinchada y amoratada, con la piel alrededor brillando de una manera que no tenía nada de natural. Era una herida infectada, grave, visiblemente grave, del tipo que se pudre desde adentro. Retrocedió, esforzándose en no vomitar. La señora Weatherby entró en ese momento. Había oído el estruendo. Cuando Honoria le mostró la pierna, el ama de llaves palideció y se tapó la boca. Nadie en Fensmore lo había visto. El doctor que venía cada tarde se había concentrado en la tos, creyendo que era la causa de la fiebre. La herida, oculta bajo las mantas, había pasado desapercibida para todos. Honoria comprendió en ese momento la verdadera magnitud de lo que tenía entre manos. «Tenemos que llamar al doctor», dijo. Ahora. La señora Weatherby fue a enviar a alguien, pero incluso en ausencia del doctor, Honoria no podía quedarse sin hacer nada. Fue a la cómoda de Marcus, encontró pañuelos. Bueno, lo que encontró no eran exactamente pañuelos, pero eran de lino suave, y eso era lo que importaba. Los mojó en agua, y comenzó a limpiar la herida con toda la delicadeza y determinación que pudo reunir. Marcus no retiró la pierna. Y entonces apareció su madre. Lady Winstead entró en la habitación con los ojos muy abiertos y la expresión de alguien que acaba de ver algo terrible. Cuando vio la herida,
Exhaló un sonido que era mitad exclamación y mitad determinación. Y entonces, ante los ojos asombrados de su hija, se arremangó. «Arrimad la silla», dijo. «Tendremos que atarlo a la cama». Y lo que Honoria descubrió esa noche fue que su madre, esa mujer que parecía haberse desvanecido desde que Daniel huyó del país, que alternaba entre el desaire y la indiferencia, que no tenía energía para nada desde hacía años, tenía en su interior un conocimiento duramente adquirido y una voluntad de acero. Hacía décadas, antes de que Honoria naciera, su padre había tenido una infección similar en el hombro. Lady Winstead había estado presente. Había visto cómo el primer médico quería amputar el brazo. Había visto cómo su marido exigió una segunda opinión. Había presenciado cómo el segundo médico decidió intentar limpiar la herida antes de tomar decisiones irreversibles. Y recordaba cada detalle. El doctor dijo que si tu padre no gritaba de dolor, no se la estábamos limpiando bien. Dijo, con una voz que apenas temblaba. Tomaron el coñac que había en la habitación. Ataron a Marcus a la cama con tiras de tela para que no se lanzara contra quienes intentaban ayudarlo. Lady Winstead pidió unas tijeras pequeñas y afiladas, y comenzó. Marcus gritó. Era inevitable. Cada vez que el coñac tocaba la herida abierta, el grito llenaba la habitación, y Honoria tuvo que apretar los dientes y recordarse que ese dolor era necesario, que lo alternativo era la muerte o la amputación. Honoria se sentó junto a la cabecera de la cama y habló con él, aunque él no podía escuchar con ninguna coherencia. Le contó que estarían bien. Le pidió que no la decepcionara. Le dijo cuánto lo sentía. Le acarició el pelo. Cuando su madre dijo que ya no veía bien, la edad le había quitado la nitidez para el trabajo fino, fue Honoria quien tomó las tijeras. No supo de dónde sacó la fuerza. Solo supo que las tomó. Paso a paso. Repitió mentalmente mientras trabajaba. Solo un paso. Cortó el tejido muerto con una precisión que no sabía que poseía. Cuando Marcus se retorcía y luchaba contra las ataduras, ella seguía, porque parar significaba dejar el trabajo a medias. Cuando el pus comenzó a salir con la presión del paño caliente, lo limpió sin apartar la mirada, diciéndose que estaba aprendiendo a hacer algo que nunca había aprendido antes, y que si podía aprender significaba que no era imposible. Vertió agua caliente en la herida. Marcus aulló. Y entonces, en medio de todo ese dolor, su madre dijo algo extraño. Casi parece como si se estuviera riendo. Honoria miró, y era verdad. Entre los estremecimientos de dolor había algo que en otro contexto podría haber sido una risa, una vibración involuntaria del pecho que no correspondía a ninguna emoción identificable. No se está riendo, dijo Honoria secamente, pero tampoco podía estar completamente segura. Cuando terminaron, cuando Honoria se incorporó y dejó caer las tijeras con manos que dolían de tanto tensarlas, su madre dijo simplemente: «Creo que ya está». Y luego, después de un largo silencio en el que solo se escuchaba la respiración trabajosa de Marcus, Lady Winstead dijo algo en voz tan baja que Honoria apenas lo oyó. «No voy a permitir que este niño muera». Una pausa. Y luego: «Se lo debo a Daniel». Honoria se quedó completamente inmóvil. Era la primera vez, en más de 3 años, que su madre pronunciaba el nombre de Daniel. El doctor Winters llegó más tarde ese día. Era joven, más joven de lo que Honoria habría esperado en un médico, y cuando le explicaron que su padre había visto a Marcus y no había detectado la herida en la pierna, tampoco puso excusas ni se molestó en defender al médico anterior. Examinó la herida con atención, y luego escuchó la respiración de Marcus, con el oído apoyado en su pecho. Cuando terminó, les dijo algo que ninguna de las dos había querido oír, pero que necesitaban escuchar con claridad. Sin la amputación, Marcus podría recuperarse completamente. O podría morir. No había manera de predecir cómo progresaría la infección. Honoria lo miró directamente. ¿Cómo sabremos cuándo debemos tomar la decisión? El doctor explicó los signos. Si aparecían líneas rojas que se extendieran desde la herida hacia arriba o hacia abajo de la pierna, sería el momento de amputar. Mientras no las hubiera, había esperanza. Él volvería esa noche. Hasta entonces no era necesario tomar ninguna decisión. No era lo que Honoria quería oír. Quería certezas, garantías, una fórmula clara. Lo que el doctor le ofrecía era arte, intuición
y observación, no ciencia. Pero lo aceptó porque no había alternativa. Cuando él se marchó, Honoria se quedó sola con Marcus en la habitación silenciosa y sofocante. Se apoyó en el borde de la cama, con los brazos cruzados sobre el colchón y la frente hundida en el pliegue de un codo. El agotamiento era físico, y también otra cosa, más profunda. Porque en ese momento, solo en ese momento, se permitió pensar lo que había estado evitando pensar desde que recibió la carta de la señora Weatherby. Marcus podría morir. Y si moría, ella estaría verdaderamente sola. No de la manera en que uno está solo cuando no tiene compañía. De la manera en que uno está solo cuando el mundo pierde una de sus anclas fundamentales. Siempre había sabido que él estaba ahí, incluso cuando no se veían, incluso cuando solo se cruzaban brevemente durante la temporada en Londres. El mundo era simplemente mejor sabiendo que él lo habitaba. Y ahora podría no habitarlo más. Le susurró que no se muriera, por favor, con la voz apoyada en los brazos cruzados sobre el colchón, en un ruego que no iba dirigido a él, que no podía oírla sino a algo indefinido y más grande. Y entonces él dijo su nombre. Solo eso. Una sílaba abreviada, entrecortada, pero inconfundiblemente ella. Honoria levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos húmedos por las lágrimas que se había negado a dejar caer. Preguntó si la escuchaba. Él movió el mentón apenas, hacia arriba y hacia abajo. Le cogió la mano entre las suyas, con fuerza, y le dijo que todo estaría bien, que se pondría bien. Y Marcus, con la voz apenas audible, rasposa y remota, dijo algo que la detuvo por completo. Me duele. Como el infierno. Lo sé, respondió ella. Lo siento muchísimo. Él volvió a dormirse poco después. Pero antes de perder el conocimiento dijo algo más, con tanta dificultad, que las palabras le costaron varios intentos. Que quería darle las gracias. Y luego, en una sola palabra, el resultado de todo ese esfuerzo. Tú. Estaba pensando en ella. Acostado ahí, posiblemente a un paso de la muerte, estaba pensando en ella. Honoria no supo qué la había conmovido más, si la palabra de gratitud o ese sencillo pronombre que la ponía en el centro de su mente, en el peor de los momentos. Durante las horas siguientes, mientras su madre y ella se turnaban para cuidarlo, para vigilar la herida, para darle sorbos de agua con una cuchara, Honoria le habló continuamente. Le contó cosas sin importancia y cosas importantes mezcladas con la misma voz tranquila. Le dijo que cuando se mejorara debería ir a Londres, que necesitaría unas botas nuevas, que podrían saltarse la temporada si él prefería, que 22 años no era una edad tan avanzada para casarse. Le contó que ella pensaba que la habían colocado exactamente donde necesitaba estar en ese momento, que si se hubiera casado el año anterior, no habría estado ahí para cuidarlo. Su madre, que escuchaba desde el otro lado de la cama, corrigió que ella tenía 21 años, no 22, y que las veladas musicales la esperaban. Fue un instante extraño y casi cómico en medio del drama. Lady Winstead, con las manos ocupadas en la pierna infectada de un hombre inconsciente, corrigiendo la edad de su hija. En un momento dado, Marcus pronunció su nombre con suficiente claridad para que Honoria supiera que estaba parcialmente consciente. Ella se inclinó hacia él. ¿Estás pensando en mí?, preguntó. Agradecerte, dijo él, con una voz que parecía llegar desde debajo del agua. Tranquilo, respondió ella. No hace falta. No necesitabas decirlo la primera vez, y mucho menos repetirlo. Pero la alegraba que lo hubiera dicho, y la alegraba ese tú anterior. Ese simple y devastador pronombre que la convertía en el centro de algo que no sabía exactamente cómo llamar todavía. El doctor Winters llegó esa tarde, examinó la herida y pronunció las palabras que Honoria necesitaba oír. Marcus conservaría la pierna. Sin duda viviría si le amputaban en ese momento, pero dadas las circunstancias, si la infección no progresaba, había buenas probabilidades de que se recuperara completamente. El trabajo que habían hecho ella y su madre había sido determinante. Esa noche, cuando Honoria ya no podía mantenerse despierta, Marcus le dijo que se echara en el otro lado de la cama, encima de las mantas, porque estaba seguro de que la silla no era cómoda. Ella protestó brevemente por las convenciones sociales,
Luego observó que el colchón en ese lado estaba algo mojado del agua caliente, y concluyó que no le importaba. Y así durmieron, cada uno a su lado, con los pies rozándose apenas, en una intimidad que ninguno de los dos nombró, pero que era real y profunda. A la mañana siguiente, Honoria despertó y tardó un momento en recordar dónde estaba. Hizo sus estiramientos matutinos con los ojos todavía cerrados, dedos de los pies, tobillos, manos, cuello, y cuando extendió los brazos en un bostezo final, los puños se enterraron suavemente en alguien. Se quedó completamente inmóvil. Abrió los ojos. Marcus la estaba mirando con los ojos abiertos, y esa expresión suya, seca y divertida. «De nada», dijo. Ella se incorporó de un salto, dispuesta a deslizarse fuera de la cama, antes de que nadie la descubriera, sonrojándose a pesar de todo lo que había compartido con él durante las últimas horas. Había algo diferente en estar acostada junto a un hombre que estaba consciente y la miraba, comparado con estar junto a un hombre inconsciente al que estabas intentando salvar la vida. El pudor seguía una lógica propia que tenía muy poco que ver con la lógica racional. Comprobó rápidamente la pierna. La herida seguía allí, roja y fea, pero sin las líneas que habrían señalado la peor progresión posible. Levantó la vista hacia su cara. Tenía color. Tenía los ojos despejados. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Mucho mejor», dijo él, y comenzó a incorporarse con la deliberación de alguien que prueba sus propios límites con cuidado. Se cubrió el pecho con el edredón al sentarse, y ella miró hacia otra parte con más firmeza de la que habría esperado de sí misma, tomando en cuenta que le había visto el pecho desnudo más de 100 veces en las últimas horas. Pero había una diferencia entre entonces y ahora que no podía ignorar. Él preguntó si le iba a quedar una cicatriz horrible. Ella confirmó que sí. Él dijo que la llevaría con orgullo y mendacidad. Podría decir que se la había hecho luchando con un tigre. Ella señaló que los tigres no son exactamente nativos de Cambridgeshire. Él sugirió que un tiburón sería menos creíble. Ella propuso un jabalí. Él lo descartó por poco digno. Y entonces los dos se echaron a reír al mismo tiempo. Y Honoria tuvo que sentarse porque las piernas no la sostenían, y fue en ese instante exacto cuando lo creyó del todo. Se pondría bien. Estaba vivo y bien, y hacía bromas sobre tigres y jabalíes. Y el mundo volvía a tener el tamaño correcto. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran las lágrimas que había contenido durante toda la noche, esas duras e intraducibles. Eran las otras, las del alivio, las que no requieren esfuerzo porque ya no hay nada que contener. Se desmoronó en sollozos silenciosos, con las manos en la boca intentando ahogar el sonido, avergonzada y completamente incapaz de detenerse. Marcus le cogió la mano. «Shh», dijo. «Todo va a ir bien». «Lo sé», sollozó ella. «Por eso estoy llorando». «Por eso estoy llorando yo también», dijo él. Ella lo miró. No le bajaban lágrimas por las mejillas, pero tenía los ojos húmedos. Y en esa cara, habitualmente tan controlada y reservada, había algo que ella no había visto nunca. Una emoción desnuda, sin protección. Con una mano temblorosa, le tocó la mejilla. Deslizó las yemas de los dedos hacia la comisura del ojo y retiró el dedo mojado. Y luego, sin pensarlo, hundió la cara en la curva de su cuello y lo rodeó con los brazos. «He tenido tanto miedo», musitó. Él la rodeó con los brazos, vacilante al principio, y luego con una calidez que era más honesta que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Necesitaba verle la cara. Y él la besó. Esta vez no fue el beso accidental del bosque, no el impulso irreflexivo de un hombre que cae encima de una mujer. Este beso era consciente. Era la elección de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, y lo hace de todas formas. Marcus se apartó primero. Apoyó la frente contra la de ella y dijo: «Perdóname». Y ella salió casi volando de la habitación. Honoria durmió 24 horas seguidas. No fue una decisión deliberada. Llegó a su habitación, se arrojó en la cama, y el agotamiento de días hizo el resto. Cuando despertó era la mañana del día siguiente. El cielo estaba despejado y seguía con el mismo vestido azul
que se había puesto en Londres, días atrás. Su madre le dijo que Marcus había sido declarado en vías de recuperación, que el doctor Winters había dicho que nunca había visto a nadie recuperarse tan rápido de una fiebre, y que sería conveniente que volvieran a Londres. Honoria fue a visitarlo para despedirse. Aceptó libros de la biblioteca para que tuviera entretenimiento durante su convalecencia, incluida una novela de la señora Sarah Gorley, que su madre insistía en dejarle porque lo encontraba demasiado serio y necesitaba más frivolidad en su vida. Cuando entró en su habitación, él estaba sentado en la cama intentando leer y claramente aburrido de muerte. Le pidió que se quedara un rato. Ella se sentó. Y la conversación que siguió fue casi normal, casi como siempre habían sido. Él se quejó del caldo que era toda su dieta. Ella le describió con crueldad deliberada el jamón y el pudín de arándanos y la tarta de melaza que habían servido para cenar. Él la miró con ojos de cachorro. Ella resistió durante un minuto entero antes de ir a la cocina y volver con lo que quedaba de la tarta envuelta en un paño de cocina. Él la llamó su heroína. Ella señaló que ya lo había sido en un sentido más literal. Él respondió que sí, también en ese sentido. Mientras comían tarta de melaza con los dedos, sin tenedores, sentados cada uno en su lado de la cama, él comenzó a leer en voz alta algunos títulos de los libros que ella le había traído. Uno sobre pintorescos paisajes escoceses que prometía ser un somnífero con cubierta, y La señorita Butterworth y El varón loco, de la señora Gorley. Ella no podía creer que fuera a leer ese, pero él ya lo tenía abierto por la tercera página, y le contó que en el capítulo 2, unas palomas mataban a picotazos a la madre de la protagonista. ¿Sí? Es bastante macabro. No veo la hora. Ella intentó explicarle que era una novela no seria, y que ella lo imaginaba leyendo cosas serias. Él le preguntó que por qué no podía leer algo no serio. Ella dijo que porque era él. Él preguntó por qué eso sonaba a insulto. Ella protestó que no lo era, que era simplemente él, que era muy agradable tal como era. Agradable, pensó él. Qué palabra más sosa. Y entonces, ella sacó la punta rosada de la lengua, para lamerse una miga de los labios. Un movimiento rapidísimo, que duró menos de un segundo. Y dentro de él, pasó algo eléctrico que no tenía ningún nombre adecuado, y que no era exactamente nuevo, pero que sí era nuevo en esa intensidad. Era deseo. Un deseo ardiente y desconcertante, porque era Honoria. Porque ella era parte de su vida desde que tenía 12 años, porque siempre había sido simplemente Honoria. Y ahora repentinamente era algo completamente diferente. Aquella tarde, cuando Lady Winstead fue a despedirse de él, le dijo algo que Marcus no esperaba. Le contó que la idea de ir a Fensmore había sido de Honoria, que ella había insistido, que si hubiera sido por su madre, habrían esperado al día siguiente como máximo. Y luego le dijo, en voz tan baja que casi no lo oyó: no habríamos venido a Fensmore si Honoria no hubiera insistido. Simplemente pensé que debías saberlo. Marcus no supo qué decir. Sí, eso fue lo que dijo Honoria. Continuó Lady Winstead. Que no tenías familia. Eso le dolió un poco. No mucho. Era cierto, y él lo sabía mejor que nadie. Pero escuchar que ella lo había dicho, que ella había visto esa ausencia y había respondido a ella con acción, con presencia, con horas junto a su cama y tijeras en la mano limpiando una herida infectada. Ella lo había visto. No la soledad en abstracto, no la condición de hijo único de un hijo único. Lo había visto a él, en lo que más necesitaba ser visto. Y eso era algo que ningún título, ninguna propiedad, ninguna temporada en Londres podría haberle dado. Esa misma tarde, mientras Honoria preparaba libros adicionales para llevárselos, y Marcus intentaba no sentirse tan miserable como estaba, llegó una carta a Fensmore. Venía de Italia. Era de Daniel. La señora Weatherby entró casi corriendo con la carta en la mano, lo que era suficientemente inusual para que Marcus comprendiera que algo importante había ocurrido. Detrás de ella entraron Lady Winstead y Honoria, que debía de haber escuchado el alboroto desde el corredor. Marcus rompió el sello. La carta era larga, escrita con la letra pequeña que Daniel siempre usaba para ahorrar en el franqueo. Describía su apartamento en algún lugar del norte de Italia. No especificaba la ciudad, lo que era completamente típico de él. Comentaba las comidas con el entusiasmo de alguien que ha descubierto que existe vida más allá de la cocina inglesa.
y hacia el final llegaba al punto principal. Había tenido correspondencia con Hugh Prentice, y en una de esas cartas, Hugh le comunicaba que su padre, el marqués de Ramsgate, había aceptado olvidar el pasado. Daniel pensaba volver. Lady Winstead palideció. Honoria corrió a situarse a su lado por si necesitaba apoyo. ¿Podría ser un ardid? Honoria preguntó en voz alta si Hugh Prentice podría estar usando ese señuelo para atraer a Daniel de vuelta al país donde podría ser arrestado. Marcus negó con la cabeza. Conocía a Hugh Prentice desde Eton. Era excéntrico, matemáticamente brillante. Poseía una de esas mentes que ven el mundo en patrones y ecuaciones. Pero no era un hombre sin honor. Si decía que Ramsgate aceptaba olvidar, había razones para creerle. Lo que resultaba extraño era precisamente eso. Que Ramsgate cediera. Siempre había sido famoso por su terquedad. Pero la vida cambia, incluso a los hombres más tercos. Daniel no daba ninguna fecha de regreso. Solo decía que tenía algunos asuntos que atender en Italia, y luego iniciaría su viaje. Lady Winstead se sentó en la silla más cercana. Era la primera vez en 3 años que pronunciaba el nombre de su hijo en voz alta, que reconocía en presencia de otros que él existía. Y ahora, sentada en el dormitorio de un enfermo en Fensmore, con las manos cruzadas en el regazo, dijo simplemente que nunca había pensado que vería ese día. Y luego añadió, casi para sí misma, que no se lo había permitido pensar, lo que por supuesto significaba que no pensaba en otra cosa. La conversación que siguió fue práctica y algo irreal. ¿Cuánto duraba el viaje de Italia a Inglaterra? Marcus no lo sabía. Ni siquiera sabía en qué parte de Italia estaba Daniel. Honoria observó, con la precisión de quien conoce bien a su hermano, que Daniel siempre había contado las historias saltándose todos los detalles más importantes. Lady Winstead anunció que ya habían decidido volver a Londres al día siguiente, lo que era conveniente porque así estarían en casa cuando Daniel llegara. No quería pensar en encontrarse en otro lugar cuando su hijo cruzara la puerta de su casa. Marcus asintió. Era lo correcto. Honoria necesitaba volver. Había temporada que preparar, caballeros que conocer, vida que vivir. Y él estaría clavado en Fensmore durante al menos 2 semanas más por órdenes del Dr. Winters. A la mañana siguiente Honoria fue a su habitación a despedirse. La criada que cambiaba las sábanas le informó que Lord Chatteris estaba en el cuarto contiguo, con su ayuda de cámara. Honoria comprendió lo que eso significaba. Que él se estaba aseando, y estaba en cierto grado de desnudez y decidió que no podía esperarlo. Sería demasiado irregular. Mucho más que todas las otras irregularidades que ya habían acumulado en los últimos días. Buscó papel y pluma en el pequeño escritorio junto a la ventana. Y entonces vio la carta de Daniel en la mesilla de noche. La miró durante un momento largo. No debería. Era la correspondencia privada de Marcus, dirigida a él, y ella no tenía ningún derecho. Leer las cartas de otras personas era el tipo de cosa que haría alguien que no era ella. Pero hacía más de 1 año que no sabía nada de Daniel. Y era su hermano. Cogió las 2 páginas. Encontró sus propios pensamientos confirmados. Daniel describía su vida en Italia, comentaba la correspondencia con Hugh Prentice, explicaba sus planes de regreso. Hacia el final pedía a Marcus que informara a su madre de su inminente retorno, sonriendo para sus adentros al imaginar que su madre pudiera no estar presente cuando Marcus leyera la carta. Y luego, en las últimas líneas, el nombre de Honoria apareció. No había noticias de matrimonio acerca de Honoria, así que suponía que seguía soltera. Y le agradecía a Marcus que hubiera ahuyentado a Lord Fotheringham el año anterior, porque era un sinvergüenza, y le enfurecía que hubiera intentado cortejarla. Honoria se detuvo. Leyó esa frase 2 veces. Con Travers también habría sido una mala alianza, continuaba Daniel. Y esperaba que Marcus no hubiera tenido que pagarles para que la dejaran en paz, aunque si lo hubiera hecho le reembolsaría la suma cuando volviera. Le agradecía que cuidara de ella. Reconocía que había sido pedirle demasiado, y que no le había dado muchas opciones al hacérselo prometer en el último momento en el muelle. Pero cuando Daniel regresara, Marcus quedaría libre de ir a Fensmore y alejarse de Londres, que era donde él sabía que Marcus prefería estar. Honoria dejó las páginas en la mesilla, las acomodó exactamente como estaban, y se quedó inmóvil en el centro de la habitación, procesando lo que acababa de leer. Daniel le había pedido a Marcus que cuidara de ella.
Por eso Marcus había ido a Londres durante 3 temporadas, soportando los bailes y las veladas que detestaba. Por eso miraba a sus pretendientes con ese ceño que ella había interpretado como desaprobación hacia ella misma. No la desaprobaba a ella. Estaba evaluando a los hombres que se le acercaban. Y los había ahuyentado. Uno a uno, a los que él consideró inadecuados. Ella había creído que misteriosamente dejaban de interesarse. Que algo en ella los alejaba, aunque no sabía qué. Que tal vez no era suficientemente atractiva, o suficientemente encantadora, o suficientemente interesante. Y en realidad, era Marcus, moviéndose discretamente entre bastidores, eliminando a los candidatos que no cumplían sus criterios. Debería estar furiosa. Tendría todo el derecho a estarlo, pero no lo estaba. No exactamente. Lo único en que podía pensar era en él diciéndole, no estaba mirando a Sara. En él diciéndole, ardo por ti. En ese beso que existía y al mismo tiempo había terminado en un pedido de perdón. ¿Era todo eso también parte de la promesa? ¿La miraba porque Daniel se lo había pedido? ¿La besaba por obligación? No. No podía creer eso. No quería creerlo, pero tampoco era una persona que pudiera ignorar los hechos que tenía delante. Cogió papel y escribió una nota de despedida perfectamente normal, perfectamente educada, perfectamente insustancial. Saludo. 2 frases. Firma. Y salió. La temporada comenzó como debían comenzar las temporadas, con bailes, visitas, ensayos para la velada musical familiar, y el tipo de actividad social que sirve tanto para conocer personas como para no tener que pensar demasiado en nada. El cuarteto Smythe-Smith ese año lo formaban Honoria y Daisy al violín, Iris al cello y Sara al piano. Los ensayos eran exactamente lo que siempre habían sido. Una mezcla de música genuinamente horrenda, conversaciones interminables y el tipo de camaradería que solo existe entre personas que comparten una causa perdida con buen humor. Daisy, recién llegada al cuarteto con todo el entusiasmo de quien ha esperado este momento durante años, quería tocar Mozart. Sara quería tocar cualquier cosa que no hubieran tocado el año anterior. Iris quería no tocar nada en absoluto. Marcus llegó a Londres 3 semanas después. El Dr. Winters lo había declarado en forma para viajar. Fue directamente a la casa Winstead y Honoria lo encontró en el salón, perfectamente presentable, con buen color, aparentemente recuperado. Cuando le preguntó qué lo había traído a la ciudad, él respondió que no quería perderse la velada musical. Ella le dijo que sabía que estaba mintiendo. Él lo reconoció con esa media sonrisa suya. Pero durante la visita hubo algo diferente. Una distancia que antes no existía. Ella lo trataba con amabilidad, con normalidad, exactamente como habría tratado a un viejo amigo del hermano. Y él la miraba de esa manera que Honoria no sabía muy bien cómo interpretar ahora que conocía la existencia de la promesa. En el baile de cumpleaños de Lady Bridgerton, a donde fueron los dos por separado y se encontraron inevitablemente, bailaron un vals. Y fue durante ese vals cuando Honoria comprendió algo que no había esperado comprender. Se sentía ingrávida. Se sentía emocionada. Deseaba algo que no sabía definir exactamente, algo que tenía que ver con él y con la música, y con la manera en que él la miraba, y con los zapatos rojos que llevaba porque era la tradición, y el mundo tenía sentido cuando existían tradiciones así. Pero cuando la música terminó, Marcus la miró con preocupación. No con el tipo de preocupación que siente un hombre que acaba de tener una experiencia transformadora. Con el tipo de preocupación que tiene un hombre que ve a alguien a punto de desmayarse. Y Honoria comprendió que solo ella había sentido la magia. O quizás él también la había sentido, y no lo demostraba. No sabía cómo saberlo. No sabía si fiarse de su propio juicio con él. Comenzó a decir que no se sentía bien, que se iba a casa. Él se ofreció a acompañarla. Ella rechazó el ofrecimiento. Él le preguntó de qué diablos estaba hablando. Ella le dijo que no tenía por qué ser su responsabilidad. La frase salió antes de que pudiera detenerla. Él la miró. Pasó un segundo largo. Y luego hizo una venia formal y se alejó. Honoria volvió a su casa. Había conseguido exactamente lo que quería. Y era horrendo. La velada musical, Smythe-Smith, número 18, tuvo lugar el 14 de abril, y comenzó con un problema. Sara no aparecía. Faltaba media hora para que empezaran los invitados a llegar, y Sara,
que vivía a media milla de distancia, no había llegado a la sala de ensayo. Iris sostenía que no vendría. Daisy insistía en que debía de tener un sarpullido. Honoria intentaba mantener algún tipo de orden mientras sus convicciones sobre la naturaleza humana, y sobre Sarah en particular, sufrían una revisión urgente. Entonces llegó la tía Charlotte, la madre de Sarah, acompañada por una joven de pelo oscuro y cara de una belleza que resultaba inconvenientemente perfecta para ser institutriz. La señorita Anne Winter, que al parecer tocaba el piano y estaba dispuesta. Bueno, había sido arrastrada a reemplazar a Sarah en el cuarteto. Lo que siguió fue un ensayo que hizo comprender a Honoria, de manera definitiva e irrevocable, que algunas cosas sencillamente no pueden mejorar con la práctica. La señorita Winter tenía talento. Eso era evidente incluso en esas condiciones. Pero había tenido 6 horas para practicar una pieza notoriamente difícil. Daisy iba un compás y medio adelantada respecto a las demás. Iris tocaba sin ninguna energía, con los hombros hundidos y la expresión de alguien que está calculando la distancia hasta la ventana más cercana. Honoria anotaba cosas en los márgenes de su partitura, convenciéndose de que estaba siendo útil. Cuando la señorita Winter levantó la vista desde el piano y miró hacia la puerta, Honoria siguió su mirada. Marcus estaba en el umbral, con una jarra de limonada en las manos. Le había pedido su madre que les llevara limonada. Lady Winstead, la mujer que había salvado la vida de Marcus con sus propias manos. Le estaba pidiendo que sirviera bebidas como si fuera un lacayo. Y él había dicho que sí, porque no había podido pensar en ninguna otra respuesta. Las 4 músicas lo miraron. Honoria contuvo la risa. La señorita Winter también. Y volvió a apoyar la cabeza en el piano. Daisy declaró que no era divertido, sino sumamente incorrecto. Iris señaló que Daisy no tenía sentido del humor. Daisy protestó que sí que lo tenía. Marcus sirvió limonada en silencio, con esa dignidad algo rígida del que sabe que está haciendo algo completamente absurdo, pero lo hace de todas formas. Cuando llegó al turno de Honoria, los dos se miraron. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, indicando el concierto con un gesto. «Tocar», respondió ella. «¿Qué otra cosa puedo hacer?». «Tienes la disculpa perfecta para cancelar». «No puedo hacer eso». «No tienes por qué sacrificarte». «No es un sacrificio», dijo ella, y mientras lo decía se dio cuenta de que era completamente cierto. «Es lo que hago». Él la miró durante un momento. «Te admiro», dijo. Era una frase sencilla, nada florido, nada elaborado, pero la dijo en serio, con esa seriedad sin adornos que era tan característica de él. «Podrías querer retractarte de eso al final de la velada». «No creo», respondió él. «Yo no podría hacer lo que haces tú. No me gusta ser el centro de atención». Ella ladeó la cabeza y lo miró. «No, no te gusta», dijo. «Siempre hacías de árbol». La expresión de él cambió levemente, como si ese recuerdo lo tocara en algún lugar inesperado. Así no tenía que decir nada. «Y siempre te situabas al fondo, en la última fila». «Me gustaba ser un árbol». «Y eras un muy buen árbol», dijo ella, y sonrió, una sonrisa genuina que no pudo contener. «El mundo necesita más árboles». El concierto fue todo lo horrendo que cabía esperar. Posiblemente más. La señorita Winter iba sistemáticamente un compás y medio detrás de las demás. Daisy iba un compás y medio adelante. E Iris tocaba como alguien que está pensando activamente en cómo fingir su propia muerte. Y Honoria sonrió durante todo el tiempo. Sonrió en el primer movimiento. Sonrió en el segundo. Y en el tercero, tenía la mandíbula casi dolorida. Pero sonrió, porque había gente en esas sillas que la quería, y para ellos la velada no era una cacofonía, sino una tradición, y las tradiciones tienen su propio valor, que no tiene nada que ver con la calidad técnica. Cuando terminó, se acercaron los invitados valientes a felicitarlas, y fue en ese momento, cuando Honoria creía que lo peor había pasado, que un hombre llamado Basil Grimstone abrió la boca. Era famoso, en sus buenos tiempos, por la crueldad de sus agudezas. Había estado fuera de la ciudad varios años. Esa noche, escogió el peor momento posible para volver. Le dijo a Honoria, con la audiencia que había logrado congregar a su alrededor, que era pésima, que hacía llorar a los pájaros canoros, que había estado a punto de hacerlo llorar a él,
que nadie debería permitirle acercarse a un instrumento musical jamás. Y lo dijo con la satisfacción del que sabe que tiene razón y no tiene reparos en usarla como arma. Honoria abrió la boca. Las palabras no salieron. Había pasado años imaginando cómo respondería a algo así con elegancia e ingenio. Y ahora que ocurría, su cerebro giraba en el vacío, incapaz de producir una sola frase. Solo podía mirar. Solo podía escuchar cómo el hombre seguía hablando y cómo algunas personas de alrededor reían con las bocas tapadas, pero reían. Entonces, escuchó el sonido de unas botas sobre la madera del suelo. El sonido avanzó por la sala. Lento, deliberado. Las personas que estaban de pie comenzaron a separarse para dejar pasar. Marcus entró al salón. Estaba magullado. Tenía un ojo rodeado de oscuro. El lado de la boca hinchado. La camisa rota en un sitio y manchada en otro. No llevaba corbata. Tenía una pluma pequeña pegada al hombro de la chaqueta. Era la imagen de alguien que había estado peleando recientemente y no le importaba en absoluto lo que eso revelaba de él. Se acercó a Grimstone y le preguntó, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, qué le había dicho. Y luego le dijo que si no le pedía disculpas a Lady Honoria, lo mataría. Ahí mismo. En ese salón. Grimstone lo llamó loco. Marcus se encogió de hombros. Reconoció que era posible. La disculpa fue extraída con esfuerzo, como sacar una muela sin anestesia. Pero fue pronunciada. Y cuando Grimstone y su acompañante se alejaron, Marcus se friccionó los dorsos de las manos y observó que el hermano de Honoria tenía la cabeza dura. Ella se quedó mirándolo. Y fue en ese momento, mirando a ese hombre que detestaba ser el centro de atención y que acababa de serlo voluntariamente para defenderla, que el amor que sentía se volvió algo tan sólido y concreto que casi podía tocarlo. Lo que Honoria no sabía era que Marcus, esa misma noche, había sido atacado en el corredor de servicio de la casa Winstead. Habían bajado juntos por las escaleras de atrás. El plan era separarse. Ella volvería a la velada por la sala de ensayo. Él saldría por la puerta de servicio sin que nadie lo viera demasiado claramente. En el corredor oscuro, antes de separarse, ella le pidió un beso de despedida. Él no necesitó más estímulo. Y fue en ese preciso momento cuando alguien entró al corredor desde afuera y sacó a Marcus volando de un empujón. Honoria gritó y se lanzó sobre el agresor saltándole a la espalda. Intentó inmovilizarle el brazo para que no pudiera golpear a Marcus de nuevo. Y entonces el agresor la cogió con fuerza y la quitó de encima de él como si fuera una molesta insecto. «Por el amor de Dios», ladró el hombre. «Bájate de mi espalda, chinche». Solo una persona en el mundo la había llamado así. ¿Daniel? ¿Quién otro podría ser? Se hizo un silencio de varios segundos. Honoria lo miró. Se veía mayor, más cansado, polvoriento del viaje. Pero era él, inconfundiblemente él. «Has vuelto», dijo, con toda la elocuencia que le quedaba después de la conmoción. «Pues sí», dijo él. «¿Y qué diablos pasa aquí?» Lo que pasó a continuación fue exactamente lo que cabría esperar cuando dos hombres que han sido mejores amigos durante 15 años se encuentran en un corredor oscuro, después de años de separación. Uno de ellos acababa de encontrar al otro besando a su hermana menor. Daniel golpeó a Marcus. Marcus le explicó que iba a proponerle matrimonio. Daniel golpeó a Marcus otra vez antes de procesar esa información. Marcus golpeó a Daniel. Honoria intentó intervenir y los dos la ignoraron completamente. Demasiado ocupados con el asunto de saber quién tenía más fuerza, quién había tomado malas decisiones, quién había abandonado a quién y quién tenía derecho a estar más furioso. Cuando finalmente Honoria determinó que ya no estaban en peligro real de matarse el uno al otro, sencillamente se marchó. Subió las escaleras, dejó atrás el corredor de servicio y volvió a la velada. Alguien tendría que decirle a su madre que Daniel había llegado. Habría tiempo para todo lo demás. En el corredor, los dos hombres terminaron sentados en el suelo con las espaldas apoyadas en la pared, exhaustos, magullados, mirando al frente. «¿A dónde fue Honoria?», preguntó Daniel. «A la fiesta, me imagino». Daniel señaló que Marcus estaba hecho un desastre. Marcus señaló que Daniel estaba peor. «La estabas besando», dijo Daniel. «¿Y qué?», respondió Marcus. «¿Qué vas a hacer al respecto?».
Iba a pedirte su mano antes de que me enterraras el puño en el vientre. Daniel pestañeó. Ah, hubo un silencio. ¿La amas? Preguntó Daniel. Marcus lo miró y asintió. Bien, pues, dijo Daniel. Y eso fue todo. Eso fue exactamente todo lo que los dos hombres necesitaron decirse. Después de años de separación, después de peleas y puñetazos, y el tipo de honestidad brutal que solo existe entre personas que se conocen desde los 12 años, bastó esa brevísima conversación para que todo quedara dicho. Marcus le dio un codazo en el costado. Me alegra que estés en casa. Daniel guardó silencio durante varios segundos. A mí también, Marcus, dijo finalmente. A mí también. El momento llegó con la brutalidad inesperada de las cosas que ocurren cuando uno menos lo planea. Honoria estaba en el salón de la velada, junto a Iris, cuando Basil Grimston abrió la boca. Y cuando Marcus entró caminando con esa deliberación que helaba la sangre, cuando exigió disculpas con la calma de alguien que sabe que tiene razón y no necesita elevar la voz para demostrarlo, cuando Grimston se marchó con la cola entre las piernas, Honoria comprendió que había llegado un momento que no podría ignorar. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Te quiero, dijo. Él la miró. Te amo. Siempre. Alguien debió escucharla. Ese alguien se lo contó a otro. En cuestión de segundos, el rumor se propagó como la música por el aire, y el salón quedó en silencio. Toda la mitad de la alta sociedad londinense, reunida en el salón de los Smythe-Smith para la velada musical número 18 de la familia, esperaba. Marcus Holroyd, el hombre que detestaba ser el centro de atención, miró a Honoria, y entonces, ante todos, le cogió las manos, e hincó una rodilla. Lady Honoria Smythe-Smith, dijo, con una voz que no temblaba. ¿Me harías el muy inmenso honor de ser mi esposa? Honoria abrió la boca para decir sí, y la garganta no la dejó. Se le habían acumulado demasiadas cosas. El miedo de los días en Fensmore, el alivio de verlo recuperarse, la confusión de la carta de Daniel, la distancia de las semanas siguientes, el beso en el corredor, y el ataque de Daniel, y el vals, y los pasteles de chocolate en el coche bajo la lluvia de Cambridge. Demasiado. Asintió con la cabeza, con tanta fuerza y rapidez que casi perdió el equilibrio, y cayó directamente en sus brazos. Sí, consiguió decir al fin. Sí. Y cuando la sala entera estalló en aplausos y vivas, ella no los oyó. Había apoyado la nariz contra la de él, y los dos se miraban desde muy cerca, y él sonreía de esa manera que casi nadie veía nunca, ancha y sin reservas, la sonrisa del Marcus de Whipple Hill, que siempre hacía de árbol. Te lo iba a decir, dijo él. No fue mi intención adelantarme. Yo estaba esperando el momento oportuno. Ella se puso de puntillas y lo besó, y la sala volvió a estallar. Creo que este es el momento oportuno, musitó ella. Él respondió besándola otra vez, delante de todo el mundo. Un año después, en la velada musical número 19, Marcus y Honoria ocuparon sus asientos en la primera fila, en el centro exacto de la sala. Ella había insistido en ese lugar. Estaba tan avanzada en su embarazo que en realidad no debería aparecer en público, pero había insistido en que la velada musical era una excepción. Era una tradición familiar. Él se preguntó si el primer movimiento iba a ser tan horroroso como siempre. La nueva incorporación al cuarteto, Harriet, la hermana menor de Sarah, que tenía 15 años y tocaba con un entusiasmo completamente desconectado de sus habilidades técnicas, hizo que el arco se le cayera 2 veces antes de que terminara el primer compás. Marcus miró a Honoria, seguro de que vería en su cara algún tipo de compasión por las jóvenes en el escenario. Honoria las miraba con una sonrisa radiante, con la expresión de alguien que contempla algo genuinamente hermoso. ¿No son maravillosas?, musitó, ladeando la cabeza hacia él. Él no supo qué responder. Han mejorado muchísimo, añadió ella. Él pasó el resto del concierto mirándola a ella. La vio suspirar de satisfacción, ponerse una mano en el corazón en un momento particularmente expresivo del segundo movimiento, aplaudir al final con la energía de quien ha sido genuinamente movida por algo extraordinario.
No va a ser maravilloso, dijo ella, dándole un beso en la mejilla cuando tengamos hijas que puedan tocar en el cuarteto. Él abrió la boca, la cerró, y luego dijo, completamente en serio, completamente sin ironía. No veo la hora. Y era cierto. De pie en ese salón, con la mano apoyada en la espalda de ella, mirando su perfil mientras ella hablaba con sus primas, con el conocimiento de que dentro de pocos meses habría una nueva persona en el mundo que sería de los dos, Marcus Holroyd comprendió que era verdad. Toda su vida había estado solo. Una soledad silenciosa, arquitectónica, construida ladrillo a ladrillo. Y ahora era parte de esto. De las veladas musicales horrendas, y los pasteles de chocolate, y las madrigueras de topo falsas, y las tradiciones que no se justifican, pero que significan todo. Y de la familia bulliciosa y traviesa que Honoria siempre había querido reconstruir. Era suya. Era de ella. Se inclinó hacia ella y le susurró al oído, «Te quiero», simplemente porque quiso decírselo. Ella no levantó la vista, pero sonrió. Y él también sonrió.